Shalom, sean todos muy bienvenidos a la Yeshiva de Kabbalah Yeshua. En este video vamos a continuar la enseñanza cabalística nazarena sobre la introducción a las bienaventuranzas o al Sermón del Monte. Seguiremos analizando Mateo 5:1. En este versículo leemos lo siguiente. Y fue que viendo la multitud del pueblo, subió al monte y se sentó allí, y se acercaron a él sus discípulos. Vamos a poner la lámina de este texto en el cual está destacado lo que vamos a ver hoy. Entonces, hoy día vamos a centrarnos en lo que está en amarillo, y se sentó allí, y se acercaron a él sus discípulos. Vayeshev Sham, Vayikshu Elav Talmidav. Vamos a comenzar entonces con y se sentó ahí. El texto nos dice que Yeshua, después de ver a la multitud, subió al monte y se sentó allí. Eso nos dice el texto. Hemos visto en los encuentros anteriores que que significaba ver a la multitud, que significaba subir al monte. Y continúa el texto diciendo, y se sentó allí. Y se sentó allí, se dice en hebreo, Vayeshev Sham. Entonces vamos a ver qué significa, cabalísticamente hablando, que Yeshua se sentó allí. ¿Por qué tiene importancia? ¿Por qué ese detalle? Porque se sentó. Podría haber hablado de pie. Y allí, ¿a qué se refiere allí? Veamos primero, y se sentó. Sentarse se dice en hebreo, lashevet. Es un verbo formado por la raíz Yud, Shin y Bet. Vamos a ver ahí. Entonces, vamos a comenzar con eso. Sentarse es lashevet. Y es importante registrar ahora la raíz de ese verbo, que es Yud, Shin y Bet. Sentarse en hebreo tiene la misma raíz que la palabra yeshiva. Hemos abierto el día de hoy diciendo bienvenidos a la yeshiva. ¿Qué es una yeshiva? Actualmente la palabra yeshiva hace referencia a un centro de estudio de la Torá. Pero vamos a ver que tiene otra connotación. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en este momento en que estamos reunidos para estudiar la Escritura, es sentarnos en una yeshiva virtual. Entonces la yeshiva es un encuentro, es un lugar o es un reunirse para estudiar la Torá. La Torá, la instrucción divina, la sabiduría divina. Por lo tanto, cuando el texto dice que Yeshua se sentó, está indicando que el maestro iba a dar una enseñanza profunda sobre la Torá. Hace referencia entonces a la escuela de Yeshua o a la yeshiva del Mashiach sobre la instrucción divina. Eso con referencia entonces, y se sentó. Cuando se estudia la instrucción divina en profundidad en una yeshiva, ya sea presencial o virtual, ¿qué ocurre? Se enciende un fuego en el corazón de la persona. De hecho, en la primera yeshiva que hicimos, una persona hizo un comentario muy bonito que dijo que se emocionaba cuando hacíamos este estudio. Y efectivamente ocurre eso porque algo se enciende cuando se hace yeshiva y se profundiza en la escritura. Ese encendido del fuego en el corazón está codificado en la raíz del verbo sentarse en hebreo, que vimos. Entonces aquí vamos a ver una relación muy bonita. Dijimos que la raíz
era Yud, Shin y Bet. Si aplicamos el tziruf o la permutación de letras a esta raíz, queda Shin, Bet, Yud. La letra Shin simboliza el fuego y la palabra Bi, Bet Yud, significa en mí, es decir, fuego en mí. Este fuego, ¿qué simboliza? Simboliza la energía del Espíritu Divino, el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh habla en la persona cuando se profundiza en la Escritura y lo conduce hacia la verdad. Esta idea es muy importante. Cada vez que estamos estudiando la Escritura, participa el Ruach HaKodesh, participa el Espíritu Divino. ¿Cómo participa? Conduciendo a la persona hacia la verdad, descubriendo cuál es el sentido profundo que está en el texto. En la Buena Nueva de Yohanan, de Juan, Yeshua dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y los hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu de verdad o el Espíritu Divino nos conduce a la verdad cuando estamos estudiando. Nos vamos acercando a la verdad. No es que tengamos la verdad, porque la verdad es infinita, es el Creador. Y la vamos aprendiendo a mirar, la vamos mirando de distintos ángulos. Lo que yo puedo ver y no puedo ver, lo puedes ver tú. Y así nos vamos complementando, vamos viendo la verdad de distintos ángulos. En la medida que tenemos ese espíritu noble de búsqueda de la verdad, va actuando el Ruach. Por eso la persona siente alegría en el corazón cuando el fuego del espíritu se enciende. Eso está codificado también en esta idea de sentarse a estudiar la Escritura. Nos sentamos, estudiamos y se enciende un fuego. Y la persona entonces se emociona. Se produce la simjá, el gozo que surge en el alma. Simjá también comienza con la letra Shin. Por lo tanto, sentarse se relaciona con el congregarse a estudiar la instrucción divina y también se relaciona con el fuego espiritual que se enciende de ello. ¿Dónde se sentó Yeshua? Dice que se sentó allí. Veamos cuál es el sentido cabalístico de esta idea. Allí, en hebreo, se dice Sham, palabra formada por las letras Shin y Mem. Las mismas letras de Sham, las mismas letras, forman la palabra Shem, que significa nombre. En Kabbalah, la palabra Shem hace referencia al nombre sagrado del Padre, Yud He Vav He. Por eso muchas veces se habla de este nombre como Hashem, el nombre sagrado por excelencia. Por tanto, la palabra allí, Sham, simboliza el nombre del Padre Shem. El nombre Yud He Vav He es de capital importancia en el trabajo cabalístico, pues nos conecta con la esencia divina. También unifica los 5 niveles del alma y unifica las 10 energías del árbol de la vida. Y además es el canal para la energía del milagro que viene desde el Creador. Por lo tanto, Yud He Vav He es un nombre muy, muy importante. Por lo tanto, cuando el texto dice que Yeshua se sentó allí, quiere decir que Yeshua estableció su enseñanza cabalística de la Torá, fundamentada en la energía del nombre del Padre. Sentarse allí es sentarse
o fundamentarse en el nombre sagrado, en la esencia divina. La yeshivá de Yeshua está asentada en Yud-He Vav-He, porque uno de los aspectos principales de la misión de Yeshua como maestro era dar a conocer el secreto del nombre del Padre, como está claramente señalado en la buena nueva de Yohanan. Juan dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, parte de la enseñanza fundamental del maestro era darle a conocer a sus discípulos el nombre del Padre. Pero no es que ellos no supieran cuál era el nombre del Padre, Yud-He Vav-He, sino se refiere a los secretos del nombre que estaba contenido en la Kabbalah, en la mística hebrea. Nosotros también estamos llamados a subir al monte y sentarnos allí, como Yeshua, a hacer yeshivá fundamentada en el nombre sagrado. Es decir, estamos llamados a elevar nuestros pensamientos hacia nuestra conciencia superior, conectarnos con el Padre a través de su nombre sagrado y estudiar su instrucción divina guiados por el Espíritu de Yud-He Vav-He. Vemos que este versículo es toda una guía de vida en estos 3 puntos para los seguidores de Yeshua. Estos 3 puntos entonces son elevar los pensamientos hacia la conciencia superior, subir al monte, conectarse con el Padre a través de su nombre sagrado y estudiar la Escritura para encender el fuego guiados por el Espíritu Divino. Subir, sentarse allí a estudiar. Podemos reflexionar en cómo estamos viviendo estos 3 puntos en nuestra vida cotidiana. Si los tenemos incorporados en nuestro programa semanal. Por ejemplo, esta idea de elevar los pensamientos hacia la conciencia superior tiene que ver con la meditación, con el estudio, conectar con el nombre a través de la meditación. Puede ser una meditación formal como la que hacemos habitualmente o tener el nombre del Padre en nuestra mente de una manera permanente, estar repitiendo interiormente Yud-He Vav-He con la intención de unificación. Entonces podemos ver cómo tenemos incorporado estos 3 elementos en nuestra vida y vamos viendo también cómo los versículos, cuando uno los analiza, va realmente viendo que son una guía de vida. En una siguiente idea dice, y se acercaron a él sus discípulos. ¿Cierto? Después que Yeshua subió, primero miró, subió, se sentó allí y se acercaron a él sus discípulos. Pero antes de entrar en la idea del discípulo, uno dice, ¿por qué Yeshua se sentó? Porque vimos que había una multitud y Yeshua sube. Si hay una multitud, uno piensa, bueno, va a hablar de pie. Porque de pie puede, no sé, su voz llegar a más gente. No había micrófono en ese tiempo, por lo tanto, había que hablar a viva voz. Entonces, ¿por qué se sentó en vez de hablar de pie? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Por qué él se sienta en vez de hablar de pie? Porque voy a hablar de pie cuando hay mucha gente. Si hay mucha gente, ¿me voy a sentar para hablar? Lo más probable es que no. Cuando ya hay poca gente, me puedo sentar para hablar. Entonces, tiene aquí también ese detalle. Ya el maestro se puede sentar. ¿Por qué se puede sentar?
porque se acercan a él sus discípulos. Ya no es la muchedumbre, ahora se acercan a él sus discípulos. No es la muchedumbre la que sube al monte y se acerca a Yeshua. Son sus discípulos. El sentarse también tiene esta idea más de intimidad. La yeshivá tiene una idea de una intimidad. No es el maestro hablando arriba del cerro a una gran multitud. Hay una intimidad aquí. La semana pasada estudiamos que los discípulos eran los que habían elegido seguir el camino de Yeshua. Es decir, los que lo habían reconocido como el Mashiach y seguían su enseñanza. En este caso, había un nivel de cercanía y de compromiso mayor que el hallado en la muchedumbre. En los discípulos hay un compromiso para trabajar en la obra de Yeshua. Si alguien nos preguntara, ¿te consideras un discípulo de Yeshua? La mayoría de los que estamos aquí responderíamos que sí. Pero ¿somos realmente conscientes de lo que ello significa? ¿Qué es ser un discípulo? Porque ser un discípulo de Yeshua no significa creer intelectualmente en los dogmas de una religión. Porque Yeshua no tiene que ver con ninguna religión en particular. No tiene que ver ser discípulo con estar bautizado, o hacer la primera comunión, o casarse por la iglesia, o asistir a un culto, etc. Todo eso, por supuesto, está muy bien si la persona lo siente, pero eso no necesariamente lo hace discípulo. Yeshua no vino a fundar una nueva religión, sino que enseñó la tradición mística hebrea de acuerdo a la Torá de Moisés. Esa tradición mística es lo que se llama hoy día la Kabbalah. Yeshua nació, creció, vivió y murió como un hebreo, practicante de la tradición mística del linaje de Moshe. Yeshua vino a enseñarnos una forma de vivir en sintonía con la instrucción divina. Recordemos que en ese tiempo había varias facciones dentro del mundo del judaísmo. Dentro del fariseísmo habían distintas escuelas. Cada escuela proponía su forma de entender la Torá. Yeshua, en este marco de los rabí de su tiempo, él viene a proponernos una forma de vida, cómo sintonizar con la instrucción divina. La enseñanza de Yeshua es una forma de vida en la cual la voluntad de la persona se sintoniza con la voluntad del Padre. Una forma de vida en la cual nuestra voluntad es guiada por la sabiduría, de manera que la voluntad humana se hace uno con la voluntad divina. De esa forma, la alegría y el sentido de la vida es hacer la voluntad divina, hacer la voluntad de Elohim con tus acciones y palabras. Yeshua lo dijo de esta forma: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, como lo leemos en la Buena Nueva de Yohanan, Juan 4:34. Los primeros discípulos del Mesías tampoco formaron una nueva religión, sino que ellos siguieron la enseñanza cabalística de Yeshua y la dejaron registrada en los escritos nazarenos. En este momento que estamos viviendo, tan importante para la humanidad, en la que estamos preparando la manifestación del Mashiach, tenemos que dar un salto de conciencia y dejar de pensar a Yeshua asociado necesariamente a una religión en particular. Porque Yeshua trasciende la religión institucional, como la entendemos en nuestro tiempo. Yeshua es más un místico
que un religioso, porque Yeshua fue un iniciado en la más pura tradición mística hebrea, igual que los esenios, igual que los profetas, igual que Moshe, que los patriarcas, que Malquitzedek, que Noaj y Hanoch. Yeshua fue un cabalista. ¿Y qué es un cabalista? Hay dos ideas que en mi opinión identifican la esencia de lo que es ser un cabalista. Primero, un cabalista es una persona que busca la verdad de Elohim. No siente que tiene la verdad. Busca la verdad. Busca su sabiduría. Y en la medida que la va descubriendo, la intenta vivir lo mejor que puede. El que vive la verdad, que va descubriendo, tiene parte de la verdad. Segundo, un cabalista es una persona que se consagra a recibir la luz del Padre para darla a los demás. Así fue la vida de Yeshua. Yeshua se formó su alma de cabalista mediante el estudio, la meditación y la práctica de la instrucción divina, la cual había sido guardada, conservada y decodificada por los iniciados hebreos. Alguien podría preguntar, ¿cómo puedo saber si soy un discípulo de Yeshua de verdad? Me puedo sentir un discípulo de Yeshua, pero ¿cómo saber si soy un discípulo de verdad? La respuesta la da un principio cabalístico fundamental. Ser un discípulo no se define por lo que crees intelectualmente, o por lo que sabes, o por lo que dices, sino por lo que vives. Es decir, ser un discípulo de Yeshua se define por tu emuná. Esto es, por tu confianza, fidelidad y obediencia a Yeshua. Cuando tienes emuná, confías en Él. Y por lo tanto, haces lo que el Mesías enseñó y sigues la guía de su voz en tu interior. La fidelidad, la obediencia, cuando uno confía en alguien y le pregunta algo, y esa persona en la cual uno confía te da una respuesta, ¿qué haces tú? Le haces caso. Le haces caso porque confías en él. Aquí lo mismo. La emuná es decir, yo confío en Yeshua. Y Yeshua habla claramente, habla en su palabra, pero también habla claramente a través de la intuición, en la Neshama. Escucharlo no es la emuná. La emuná es hacerle caso. Después, la obediencia, la fidelidad, es hacer lo que él dice. Intentar hacer lo que él dice. Muchas veces uno puede decir, me equivoqué. Está bien, me equivoqué, me caí, pero a tener la intención real de hacerle caso. Este principio está señalado en el siguiente texto. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Este texto es muy lindo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, que es la misma de él, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermano, hermana y madre hacen referencia a un lazo familiar, a una relación de cercanía, de amor y de confianza. En este contexto, la familia de Yeshua son todos los discípulos que viven su enseñanza. Si confías en Yeshua, si eres fiel a Él, si le obedeces y si estudias y vives su enseñanza,
entonces eres un discípulo verdadero y estás en el camino del Mashiach. Ahí tienes la respuesta para saber si somos o no un discípulo verdadero. Tal vez hoy, en este encuentro, hay alguien que ha sido muchedumbre hasta ahora y quiere pasar a ser discípulo de Yeshua y se pregunta, ¿qué tengo que hacer para transformarme en un discípulo? La respuesta la encontramos en las mismas palabras en hebreo. La palabra discípulo en hebreo es talmid, que se relaciona con el verbo lilmod, que significa estudiar, y también se relaciona con la palabra limud, que significa enseñar. Por lo tanto, un discípulo de Yeshua es una persona que estudia sus enseñanzas. Es decir, un discípulo es un estudiante. Estudiar en Kabbalah Nazarena incluye 3 aspectos: el estudio intelectual, la meditación intuitiva y la acción concreta. De modo que el talmid nazareno, el discípulo de Yeshua, avanza en su estudio desde el conocimiento literal hasta el conocimiento secreto, es decir, los 4 niveles de estudio. El discípulo medita las enseñanzas viviéndolas en su interior, es decir, en su meditación encarna aquello que ha estudiado y luego las pone en práctica en su vida cotidiana. Si en mi vida he incorporado estos 3 elementos del camino, estudio, meditación y vivencia, entonces estoy siendo un discípulo verdadero de Yeshua. He subido al monte con él y me he sentado allí con él. Me he acercado a él. Porque el texto dice que se acercaron los discípulos. Ser discípulo es una decisión personal que se hace libremente cuando se produce la iniciación interior al camino del Mashiach. No es una tradición familiar, es una decisión personal. Y es una decisión personal que surge libre cuando algo pasa en el alma de esa persona, que es lo que se llama la iniciación al camino del Mashiach. Esta decisión e iniciativa personal está codificada en la frase «y se acercaron a él sus discípulos», después que Yeshua subió al monte. Esta es una característica esencial del talmid. Pasa de ser de la muchedumbre y estar lejos a ser discípulo y estar cerca. El discípulo está cerca. El discípulo se acerca a Yeshua. Se acerca al Mashiach cada día más. Todos los días el discípulo da un paso más y más cerca, hasta estar íntimamente unido a Yeshua. Tan unido a él que se produce un ejad, una unificación. Y el discípulo es impregnado con la energía del maestro. Esto es clave. El discípulo es impregnado con la energía del maestro. Se identifica a tal nivel que finalmente se hacen uno. El objetivo del discipulado es unirse tanto a Yeshua, que el que vea al discípulo, vea al maestro por su forma de vivir. Aquí uno podría preguntarse, mi familia, mis amigos, mis parientes, mis compañeros de trabajo,
al verme a mí, a cada uno, ve a Yeshua? ¿Puede encontrar a Yeshua en nosotros? Ahí está el objetivo, que la gente nos vea por nuestra forma de vivir y vea al Mesías ahí. Es decir, que cada discípulo del Mashiach, por su forma de vivir, pueda decir: el que me ve a mí, ve a Yeshua, porque ha despertado y manifestado su Mesías interior. Ese es nuestro objetivo como discípulo. No que la gloria sea para nosotros, sino que al vernos a nosotros la gente vea al Mesías. La iniciación interior del discipulado es una energía que impulsa a la persona a vencer su inclinación al mal, lo que se llama el Yetzer Hará, nuestro egoísmo. Y también impulsa al discípulo a seguir la enseñanza de Yeshua libremente, aunque le demande un esfuerzo para su ruaj y un desafío para su mente emocional. Sin duda todos hemos experimentado que cuando nos hacemos discípulos o queremos entrar en el camino del discipulado, dejar de ser muchedumbre, se produce un movimiento en la vida, un movimiento en el ruaj. Hay ideas nuevas que el maestro nos pide y que nos saca de nuestra zona de comodidad. Esa dificultad, ese desafío, es esta subida al monte. El seguimiento de Yeshua no es en bajada, es en subida. Tenemos que subir hacia Él. Hay un desafío, hay un esfuerzo, se demanda un esfuerzo para el ruaj. Dicho impulso para subir al monte y acercarse a Yeshua surge cuando tomas conciencia de que, viviendo de acuerdo al ego descontrolado, solo cosechamos adversidad y sufrimiento. Ahí entonces eso nos da un impulso para subir. Entonces te haces responsable de tu vida. Te das cuenta de que eres mucho más de lo que has creído ser hasta ese momento. Recuerdas quién eres verdaderamente. Asumes que eres imagen y semejanza de Elohim. Y decides consagrar tu existencia a cultivar la semilla de luz que el Padre depositó en tu tierra, hasta que tu árbol de la vida dé el fruto del Mashiach que hay en ti, para cumplir tu misión como discípulo. Por lo tanto, la expresión "se acercaron" no significa solamente un acercamiento físico a Yeshua, como el que tiene la muchedumbre, sino que significa un estado interno de conexión y unión con el Mashiach. El discípulo es el que se acerca al Maestro, porque se siente profundamente unido a Él, atraído a Él. Por eso nosotros nos acercamos a estudiar su enseñanza, porque nuestra alma se siente muy unida a Yeshua y quiere conocer más su enseñanza para poder vivirla de mejor manera. Pero hay otra idea muy hermosa relacionada a la expresión "y se acercaron". Y se acercaron, en hebreo se dice vayikshu, que viene del verbo lageshet o geshet, que significa acercarse. En esta palabra hay un código extraordinario relacionado con la gematría de la raíz del verbo. La raíz del verbo lageshet está formado por las letras Nun, Gimel y Shin. La gematría de Nun, Gimel y Shin es 353. Entonces, nos hacemos la pregunta: ¿para qué se acercaron los discípulos a Yeshua? Y la respuesta la encontramos en el número 353.
Porque 353 es el valor gemátrico de la frase "El secreto de Jehová es para los que le temen". Sod Jehová lireav. Es decir, los discípulos son los que tienen temor de Jehová en su corazón y se acercan a Yeshua para conocer el secreto de su instrucción divina. Recordemos que el temor de Elohim, el temor del Creador, es la conciencia de verlo en todo y es la conciencia de un respeto reverencial hacia el Creador, de aquel que lo puede descubrir presente detrás de todas las circunstancias de la vida. De modo que el discípulo es el que anhela en su corazón conocer los secretos cabalísticos conservados en la Escritura. Yeshua, el Mashiach, fue el Notzri, es decir, fue el guardián que conservó y reveló los secretos del Padre. Sus discípulos fueron los Notzrim, los guardianes que conservaron el secreto de Yeshua en sus comunidades y en sus textos. Que el estudio, la meditación y la práctica de la enseñanza de Yeshua nos transforme en verdaderos discípulos del Mashiach. Nos transforme en Notzrim, guardianes que conserven y revelen la enseñanza del Rabí Nazareno, para ayudar en su obra de la redención del mundo. Que así sea. Amén. Dice, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Elohim en el día a día, delante de las situaciones cotidianas del trabajo o las relaciones con las personas que nos rodean? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra voluntad esté guiada por la sabiduría divina? Hay un aspecto del alma, un nivel del alma que se llama la Neshama. La Neshama tiene una visión mucho más amplia que el Ruach. De hecho, en la Neshama está la voluntad divina para uno. En la Neshama también está el ojo del alma. La Neshama está conectada con la voluntad divina y como está conectada con el ojo del alma, puede descubrir la Neshama permanentemente la acción divina y su voluntad en las circunstancias. Entonces, la respuesta es, si quieres conocer cuál es la voluntad divina para ti, para las circunstancias, tienes que hacer la conexión con la Neshama. Toda persona que está conectada con la Neshama descubre la voluntad de Elohim para sí, su misión de vida, y también logra ver la voluntad divina en las circunstancias. Es una facultad que tenemos todos. Está ahí. Lo que pasa es que hay que conectarse con esa facultad. La forma de conectar con la Neshama es principalmente, no exclusivamente, pero principalmente la meditación. Algunas personas se conectan también a través del estudio. Pero la meditación es una herramienta, yo diría, bastante rápida para conectar con la Neshama. Es un ejercicio de conexión con la Neshama. Pero también puede ser que durante el día, cuando estás haciendo todas las cosas de tu vida diaria, hacerlo todo en la conciencia de la Neshama. Hemos conversado de hacer todo en la conciencia de Yeshua, Beshem Yeshua. Pero cuando decimos eso, también podemos poner la intención de que lo que vamos a hacer, lo hagamos desde la Neshama. Porque si vamos a hacer algo desde el Ruach, que es la mente emocional, puede que la mente emocional, en el momento en que voy a hacer algo,
no esté bien, esté con rabia, esté angustiada, esté ansiosa. Entonces, si yo hago lo que tengo que hacer, lo más cotidiano del día, desde el Ruach, podría entonces hacerlo con mi mente en ese estado de conciencia, por ejemplo, de molestia. Y si estoy en un estado de conciencia de molestia, porque mi Ruach está con rabia, no voy a descubrir la voluntad divina para mí en ese momento. Lo más probable es que haga eso que tengo que hacer con esa molestia y hacerlo de mala gana y hacerlo rápido para terminar lo antes posible y a lo mejor alegando contra la vida porque tengo que hacer esto. Eso porque mi Ruach va a estar en esa vibración. Pero la Neshama, como siempre está conectada con la luz divina, si uno dice voy a hacer esto en la conciencia de Yeshua y conectado con mi Neshama, es un ejercicio que estás haciendo permanentemente. Entonces, si ahora tengo que hacer esto, este trabajo, bueno, una hora después tengo que hacer esta otra cosa, después esta otra cosa, y cada vez que voy a empezar algo, lo hago en conexión con mi Neshama, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vas a ir entrenando la conexión del Ruach con la Neshama hasta que va a llegar un momento en que todo lo vas a hacer en conciencia de Neshama, por lo tanto, lo vas a estar haciendo en conciencia de cuál es la voluntad divina para ti o en esa circunstancia. En el fondo es un entrenamiento, es pasar la conciencia desde el Ruach a la Neshama. ¿Cuál es la relevancia de la regla de oro para el discípulo? La regla de oro, que tiene dos partes, una parte en negativo, que no harás a los demás lo que no quieres que hagan contigo, y en positivo, harás a los demás lo que quieres que hagan contigo. La regla de oro es la síntesis de la enseñanza de Yeshua. Ya él había dado el mandamiento principal, el amor al Padre y el amor al prójimo. Para él, Yeshua eso lo considera el mandamiento principal. Pero la regla de oro es como la síntesis, porque aquel que ama al Padre sobre todas las cosas y ama al prójimo como a sí mismo, lo que va a hacer es hacer a los demás lo que quiere que hagan con uno. Entonces la regla de oro es la síntesis práctica de los 10 enunciados o 10 mandamientos del mandamiento principal, y entonces esta regla de oro es la síntesis práctica hacia la bajada concreta a la vida diaria. Por eso, hacer al prójimo lo que quiero que hagan conmigo. No hacer al prójimo lo que no quiero que hagan conmigo. Y eso es una regla de aplicación permanente cada vez que uno está en una situación con alguna persona. ¿Qué es lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo en esta situación? Entonces eso determina la conducta. A mí me cuesta meditar. ¿Qué hago para mejorar? Entrenar. Repetirlo. A ver, hay dos cosas. Hay almas que se les facilita la meditación, por lo que se llama por la raíz de esa alma. Otras almas se les facilita el estudio. Otras almas se les facilita la acción. Entonces vaya encontrando por dónde va la raíz de su alma. ¿Le es más fácil el estudio? ¿Le es más fácil la meditación contemplativa? ¿Le es más fácil la acción? Ya, primero encontramos eso. Y después, ya que lo encuentras, empiezas a hacer eso. Por ejemplo, si tú encuentras que el estudio te conecta mucho, bueno, empiezas a estudiar, a darle más tiempo en tu vida al estudio
para a través del estudio hacer esta conexión de tu Ruach con la Neshama. El hecho que uno tenga en su raíz de alma una tendencia más no significa que abandone las otras. Tenemos que entrenarnos en las tres: estudio, meditación y acción. Pero uno sí tiene que ver por dónde va su tendencia. Entonces, y una vez que encuentras esa tendencia, tienes que entrenarlo, que es la segunda parte. Entrenar, repetir permanentemente. Uno dice, no me sale bien la meditación. Bien, hazla, repítela muchas veces porque la práctica hace al maestro. Al final hay cosas que pueden ser difíciles al principio, pero la repetición tantas veces va haciendo que tu cuerpo, tu mente, tu ruaj se vayan adiestrando hasta que vaya siendo cada vez más fácil y más fluido. Entonces encuentra por dónde va la raíz de tu alma, entrénalo repetidamente y entrena también las otras partes para que siempre esta tríada del estudio, la meditación y la acción vaya siendo siempre como los tres pilares de tu vida. ¿Cómo podemos integrar lo que los demás nos muestran al trabajo espiritual y hacer nuestra tarea de discípulo correctamente? Bueno, la integración de lo que los demás nos muestran o de la que las circunstancias nos muestran también ocurre a nivel de la sabiduría y de la neshama, de la sabiduría y de la inteligencia. Si estás en conexión con tu mente sabia, vas a poder integrar las distintas cosas que te van ocurriendo, ya sea vengan de los demás o de las mismas circunstancias. Cuando uno reacciona mal contra la vida, no acepta las circunstancias, reacciona desde el ruaj o desde el ego, no integra. No integra porque reacciona mal. No acepta la situación. Cuando uno no acepta la situación en términos que se desespera, se angustia, se enoja, reacciona desde el ego, no está integrando esa experiencia. Cuando estás conectado con tu neshama, con tu sabiduría, con tu entendimiento, puedes integrar lo que está pasando porque le encuentras el sentido a lo que está pasando. Si no encuentras el sentido a lo que pasa, es muy difícil que lo puedas integrar a tu vida. Y para encontrarle el sentido, tienes que estar conectado con tu mente sabia, tu sabiduría, tu entendimiento. Entonces, vale la respuesta anterior, cultiva la conexión de tus ruas con tu neshama y te va a permitir integrar mejor lo que venga de tu prójimo o de las circunstancias. Entonces, ¿el temor a Elohim nunca es considerado como miedo? Es que la palabra temor en español la asociamos más al miedo y eso siempre me ha generado dudas. Sí, quizás esa es una de las más malas traducciones y que genera más confusión. Es lamentable lo que produce ahí. El temor a Elohim no tiene que ver con el miedo, para nada. Para nada, para nada. Hay que sacarse esa idea de la cabeza ya. Entonces tiene dos ideas grandes asociadas a este temor a Elohim. Uno es un respeto reverencial. Sí, un respeto. Es como cuando tú estás en presencia, como si estuvieses en presencia realmente de algo muy grande. De algo muy majestuoso, muy grande, muy poderoso. Y tú tomas conciencia de esa grandeza y eso te mueve hacia un respeto reverencial hacia ello. Que no es temor, es un respeto reverencial. Y lo otro, que está directamente asociado con la palabra en hebreo que se traduce como temor, tiene que ver con el ver. Temor de Elohim también cabalísticamente es ver a Elohim, verlo en la circunstancia.
Entonces también esa es otra arista del temor de Elohim. Por lo tanto, temor de Elohim no tiene que ver con miedo, tiene que ver con un respeto reverencial y con una capacidad de verlo actuando presente en la circunstancia. Ese temor reverencial que uno siente hacia Elohim también está teñido del amor a Él, de la admiración a Él, de la entrega a Él. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el miedo como lo entendemos. Neshama y el yo superior es lo mismo. Sí, lo podrías identificar. El yo superior, tu verdadero ser, tu ser real, está en la dimensión de la Neshama. El yo inferior está más a nivel del Ruach, en una parte que le llamamos el ego. Entonces el yo superior sí estaría más conectado con la Neshama. A ese yo superior al que hay que apuntar permanentemente, dejar de identificarse con el Ruach y la personalidad o los condicionamientos que nosotros tenemos, dejar de identificarse con eso y comenzar a identificarse con lo que está más allá. Por eso decía que uno de los trabajos del discípulo es pasar también de la identificación que uno tiene con la limitación a la identificación con su ser real, con su verdadero ser, con su imagen y semejanza divina. El discípulo ya deja de verse a sí mismo en su estado limitado, pequeño, que el ego propone, sino que empieza a verse como Elohim nos ve. ¿Cómo nos ve Elohim? Nos ve como imagen y semejanza de Él. Nos ve como un alma con un inmenso potencial. Así entonces el discípulo se empieza a ver a sí mismo como eso, no desde la soberbia o de la jactancia, sino de un reconocimiento del poder que Elohim ha puesto en nuestra alma. Hay que avanzar entonces a identificarse con el yo superior, nuestro ser real, nuestro Mashiach que está en nuestra alma. La última dice: Maestro, hay personas que no les agrada escuchar oraciones en hebreo y tampoco les gusta escuchar el sonido del shofar. ¿Esto tiene algún significado? Bueno, sí, podría tener el significado de que distintas almas tienen distintas raíces, distintos caminos por donde acceder al Creador, distintos rediles, como le llamaría Yeshua. Entonces hay muchas formas de llegar al Creador, y en la tradición nuestra, que viene del linaje hebreo, está el shofar, está el idioma hebreo, están las oraciones, las bendiciones en hebreo, y los que pertenecen a ese linaje espiritual, a esa raíz del alma espiritual, vamos a llamarla hebrea, resuena, le ayuda, se inspira, se conecta. Una persona que esté buscando al Creador por otro camino y no resuene con este linaje, puede que el shofar y las palabras hebreas no sintonice mucho con ello y no le ayude en su camino de conexión con Elohim. Lo importante es que cada uno pueda encontrar los elementos que su alma necesita para conectarse con el Creador. Y está bien, cada uno tiene que ir encontrando las herramientas que necesita para elevar su alma. Que no conecte con lo hebreo o con el shofar no significa que la persona esté desconectada de Elohim. Simplemente puede significar que esta tradición espiritual no sea la que su alma necesita para conectarse con el Creador.
En mi deseo ferviente de cada día agradar al Padre, ¿cómo puedo conectarme con la expresión de que Yeshua es nuestro abogado en mis caídas? Es que me duele mucho mis equivocaciones, el agujón en mi carne y me da pena pedir perdón por lo mismo siempre. Eso que dijiste no te lo está diciendo la Neshama, te lo está diciendo tu Ruach, que se conecta en ese momento con el ego. E incluso se podría conectar con una parte más del adversario, en el sentido de que el adversario, el que nos está diciendo permanentemente, te caíste otra vez, eres un mal discípulo, mira tú que rezas tanto y ahora te volviste a caer, qué inconsecuente. Eso no viene de Yeshua, no viene del Padre. Todo lo contrario, si tú no se cae 1000 veces y honestamente se levanta 1000 veces, el Padre está siempre ahí. Yeshua está siempre ahí. Él nunca nos está diciendo, te volviste a caer. O nunca nos está diciendo que no está con, como dices tú, con el aguijón en la carne. Él no hace eso. Es el adversario. Acuérdate que el adversario, que trabaja muy bien, por una parte nos pone la piedra para tropezar. Una vez que tropezamos, sube y nos acusa de que tropezamos. Entonces, y después baja para hacernos sentir culpables. Eso viene de esa parte de nuestra conciencia. Entonces, simplemente no hay que hacerle caso. No hay que hacer caso a eso, hay que conocer el corazón de Yeshua. El corazón de Yeshua es un reflejo del corazón del Padre. ¿Cómo actúa Yeshua con la mujer que iba a ser apedreada? ¿Quién te condenó, mujer? Nadie. Yo tampoco te condeno. Pero anda y no peques más, le dice. Y Yeshua siempre dice lo mismo. Yo no te condeno, pero anda y no vuelvas a hacer lo que hiciste. Bien. Y uno intenta hacerlo. Si se vuelve a caer, va a venir Yeshua y va a decir lo mismo. Uno lo que tiene que hacer es honestamente estar tratando de hacer el camino. Honestamente, es decir, dar el 100% de lo que uno tiene. No guardarse nada, no ser mezquino con la espiritualidad, dar el 100%. Si ese 100% no me da en ese momento para vencer alguna tentación y me caí, bueno, viene Yeshua y dice, mira hombre, yo no te condeno, levántate, pero anda y no peques más, o sea, haz tu esfuerzo de no hacerlo. ¿Quedan estas reflexiones para la semana? Ustedes le siguen dando vueltas, sacan sus conclusiones, sus decodificaciones, van entrenando esta idea de ir asociando las letras, las palabras, decodificando ideas que están ahí ocultas en el texto. Espero que les haya gustado y servido el encuentro de hoy día. Muchas gracias a todos por estar. Que tengan un lindo día. Bendición. Shalom.